Hi, everybody. Hola a todos. We are very happy to be with you today. Estamos contentos de estar nuevamente con usted el día de hoy. Today, Gretchen is doing our devotion for us. Y el día de hoy es Gretchen que nos va a hacer el devocional. So we're happy to have her. She's going to continue in the book of Romans. Ella va a continuar en el libro de Romanos. In chapter 7, she's starting in verse 7, correct? Y en el capítulo 7 va a comenzar en el versículo 7. So it's all yours now, Gretchen. Okay. Hello, everyone. Okay, hola a todos. All right, beginning in verse 7 of chapter 7 of Romans. It says, what shall we... Sorry. Okay, it says, what shall we say then? Is the law sinful? Certainly not. Nonetheless, I would not have known what sin was had it not been for the law. For I would not have known what coveting really was if the law had not said, you shall not covet. El capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. But sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, produced in me every kind of coveting, for apart from the law, sin was dead. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Once I was alive apart from the law, but when the commandment came, sin sprang to life and I died. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. I found that the very commandment that was intended to bring life actually brought death. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó en muerte. For sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, deceived me, and through the commandment put me to death. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. So then, the law is holy, and the commandment is holy, righteous, and good. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. All right, so here I just want to talk about that just a little bit. Aquí yo quisiera hablar un poco acerca de esto. So apparently, some people thought that Paul's teaching Aparentemente algunas personas pensaban que las enseñanzas de Pablo about the freedom from the law acerca de estar libres de la ley meant that he believed that the law itself to be sinful. les hacía creer que la ley como tal era algo pecaminoso. And he insists that he does not. Y aquí él insiste de que esto no es así. Instead, it was the law that revealed his own sinfulness to him. Pero en lugar es la ley la que nos revela esa condición pecaminosa en nosotros. Yeah, so he learned that he was covetous after being told by the law not to covet. Él se dio cuenta de que tenía esta codicia cuando la ley nos dice a nosotros, no codiciarás. And even as a sinful human being, y merely aún knowing, I'm so sorry. Y aún como seres humanos pecaminosos que apenas podemos conocerlo, Yeah, just knowing that covetousness was a sin
made him want to covet even more. Sí, y el hecho de saber de que la codicia es un pecado, eso nos hace desear aún más ser codiciosos. So our rebellious nature often, our rebellious natures often choose to break rules just for the sake of breaking rules. Nuestra naturaleza rebelde simplemente escoge romper las reglas por la satisfacción de ir contra las reglas. Yeah, and the law promised Paul life if he could keep the commandments. Y aquí la ley explica a Pablo por qué debemos de guardar los mandamientos. Yeah, but he discovered he could not do it on his own. Y aquí él descubre que él no lo puede hacer por sus propias fuerzas. So in that sense, the law doomed him to death. Y en ese sentido, la ley lo condena a la muerte. Yeah. However, Paul describes the law as holy, righteous, and good. Sin embargo, Pablo describe a la ley como siendo santa, justa y buena. Okay, and so now we're going to continue in verse 13. Vamos a continuar en el versículo 13. It says, "Did that which is good then become death to me? By no means. Nevertheless, in order that sin might be recognized as sin, it used what is good to bring about my death, so that through the commandment, sin might become utterly sinful." Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. For I know that good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do. This I keep on doing. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. So I find this law at work. Although I want to do good, evil is right there with me. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. For in my inner being, I delight in God's law. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. But I see another law at work in me,
waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. What a wretched man am I, or what a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. So then I myself in my mind am a slave to God's law, but in my sinful nature a slave to the law of sin. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Can you guys relate to the struggle that Paul is talking about here? Es que ustedes se pueden relacionar con este combate con el que Pablo está hablando aquí. Yeah, I can relate. Yo me identifico con eso. So Paul is describing this experience of wanting to do what is good. Pablo nos describe esta experiencia que él vivía de querer, desear hacer lo que es bueno. And finding himself doing what is sinful instead. Y encontrándose haciendo lo que es pecaminoso en lugar de lo bueno. So I don't know if it's this picture of Paul that Paul paints of this experience is describing himself before he was a Christian. No sé si esta experiencia que Pablo está describiendo aquí se refiere a antes de ser cristiano. When he was trying to follow the law. Cuando él trataba de seguir las ordenanzas de la ley. Or whether it was a current experience of trying to do good in his own power as a Christian. O la experiencia de tratar de ser lo bueno a través de sus propias fuerzas. But it seems to me that Paul seems to be describing this ongoing struggle of a believer against sin. Pero pareciera, a mi punto de vista, que Pablo está describiendo las dificultades que está viviendo como en su vida cristiana para luchar contra el pecado. Yeah, he was struggling against the sin rather than something he just got over when he was saved. Ajá. Él manifestando la lucha que él tiene con el pecado, en lugar de simplemente describirlo como que algo que pasó cuando él se convirtió, cuando fue salvo. There are sometimes sins that we are delivered from immediately when we become Christians. Hay algunas cosas de las cuales podemos decir que somos liberados de ese pecado cuando nos convertimos, cuando llegamos a ser cristianos. And sometimes some people, their experience is, oh, well, I was delivered from that immediately and never struggled with that particular sin again. Hay algunas personas que nos han comentado que ellos dijeron, yo luchando con estas cosas y fui inmediatamente liberada cuando yo me convertí. But I have never met a Christian who said, I was delivered from all of my sins when I became a Christian. That doesn't happen, okay? Pero yo nunca he conocido a un cristiano que haya dicho, yo fui liberado de todos mis pecados que cuando yo me convertí. Eso no pasa. Yeah, so there are sins that we struggle with. Hay pecados con los que nosotros seguimos combatiendo. And we often find ourselves in the middle of trying to do what God wants us to do, and we are struggling with those same sins. Y muchas veces nos encontramos luchando con Dios de que estamos haciendo algo que no debemos hacer y debemos seguir combatiendo con eso. So, in the book of Romans, así que en el libro de Romanos,
Paul is trying to get the point across Pablo está tratando de hablarnos a través del libro de un punto, that non-Christians are unable to keep the law. que los no cristianos no son incapaces de guardar la ley. And so that's why the law cannot make us righteous before God. Y es por eso que la ley no puede justificarnos delante de Dios o hacernos justos. It's also true that Christians who have been freed from the power of sin Y es también el hecho de que los cristianos que han sido liberados del poder del pecado often still find the powerful influence of sin terribly difficult to overcome. también les es difícil poder vencer el poder del pecado que a veces llega. So becoming a Christian gives a person the power to overcome sin. El hecho de ser cristiano nos da el poder de poder vencer al pecado, But it does not make one sinless. pero no hace a ninguno sin tener pecado en sí. I hope you understand what that means. Espero que se haya entendido lo que yo quiero decir aquí. Yeah, when we receive Christ as our Savior, Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, we receive the power to overcome sin. recibimos el poder para poder vencer al pecado. But we are always going to struggle with sin until we have our glorified bodies. Pero siempre vamos a tener ese combate y esa lucha con el pecado hasta el momento en que podamos recibir nuestros cuerpos glorificados. So we're going to have this struggle that Paul is talking about. Así que toda nuestra vida vamos a tener este combate que Pablo está describiendo aquí en este capítulo. So if you are maybe find yourself struggling with still sinning. Y si usted tal vez se encuentra en esa lucha y dificultad de que está manifestando todavía pecado, I want you to know you are not the only one. quiero que sepa y quiero animarle a saber que no es la única persona. Okay, we as well also still struggle with sin. Nosotros también muchas veces estamos teniendo dificultad con el pecado. And Paul himself, he also struggled with sin. Y Pablo mismo, el apóstol Pablo, él tuvo este combate con el pecado también. But what I want to encourage you with Y con lo que yo quiero animarles is that, although we are still struggling, que aunque seguimos combatiendo con eso, I want to encourage you just to keep spending time with Jesus and getting to know him more and more. quiero animarles a continuar a estar agarrado de Jesús y siguiéndole a él más y más. And that you will find that there are sins that will start falling away from you. Y usted va a descubrir cómo es cada vez más, va a haber pecados que van a ir desapareciendo o siendo combatidos en su vida. Amen. Amén. Yes. Yeah. Does anybody have any comments? Sean or Emily, Lulu? ¿Alguien tiene algún comentario? Shana, Emily o yo. Yo solamente quiero mencionar el último pasaje. I just wanted to mention the last passage where it says, "Thanks be to God, Jesus Christ, who gave us the victory." Ahí está diciendo cómo él agradece a Dios que a través de Jesucristo nosotros tenemos la victoria. Amen. Amen. Oh, that's good, Gretchen. Thank you. You're welcome. Eso fue muy bueno, Gretchen. Gracias. This section is always really fun to try to read really fast. La sección ahí muy rápido.
like a tongue twister if you try to read it really fast, but it's so good. And I love how Paul is so real with us. Y es muy bueno y me gusta a mí mucho cómo Pablo habla con tanta transparencia y tanta realidad de lo que vivimos. All right, so let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you for this word that you've given us today. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy. We thank you that we can take this time to study your word. Te damos gracias de que nos has dado este tiempo para estudiar tu palabra. And I pray that it is speaking to each person's heart as they listen to it. Y te pido que tú hables a cada corazón. Lord, we all struggle with sin daily. Señor, todos nosotros luchamos con el pecado cada día. But you are our Lord and Savior, and you help us with that daily struggle. Pero tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador y tú nos ayudas en ese combate. I pray for each of our friends that are listening. Oro por cada uno de nuestros amigos que están escuchando, that you would be with them, protect them, guard them, and keep them healthy and well. que tú seas con ellos, los protejas, los guíes y los guardes en salud. And I just pray that you would just draw them closer to you. Y yo oro para que tú los atraigas a ti And just richly bless them, Lord. y que los abraces ricamente. Lord, we love you and thank you. Señor, te amamos y te agradecemos. In the name of Jesus, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, so everybody at Oasis, let's talk. Así que todos los que estamos en el Centro Oasis vamos a conversar nuestra conversación. And everyone else, remember, you can message us and ask questions. We'll be happy to talk with you. Y todos aquellos que recuerden que también pueden enviarnos mensajes y hacer sus preguntas. Or you can always stop by and see us at the Oasis too. O también pueden pasar a visitarnos en el Centro Oasis. Okay. God bless you. Bye-bye. Dios les bendiga. Adiós.